Una mañana de junio de 1930, el presidente Herbert Hoover recibió en la Casa Blanca al banquero Thomas Lehman, socio del banco JP Morgan. Lehman relató poco después lo que sucedió en la entrevista. Casi me arrodillé para rogarle al presidente que ejerciera su poder de veto contra la estúpida ley Hawley-Smoot. Esa norma contemplaba aumentar los aranceles de cientos de artículos importados por Estados Unidos a fin de proteger empresas y fuentes de empleo. Aunque el banquero tenía toda la confianza del presidente, este decidió firmar el decreto incrementando los aranceles de 890 artículos, desde bienes manufacturados hasta productos agrícolas. De golpe se desató una feroz guerra comercial, justo cuando el mundo se hundía en la Gran Depresión. Este es un fragmento de un artículo en La Jornada del economista mexicano Alejandro Nadal, que explica muy bien las contradicciones en el bloque de poder que está generando el reciente anuncio de Donald Trump. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del acero, hablamos de proteccionismo, hablamos de aranceles. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Gloria Lizo, representante de Podemos, vicepresidenta en el Congreso. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Pablo. Sol Sánchez, de Izquierda Unida. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Se estrena en el programa Marta Flitsch, economista. Muchas gracias por estar aquí. Encantada. Carlos Enrique Bayo, periodista. Bienvenido. Un placer, como siempre. Hermenegildo Altozano, abogado. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y cierra la mesa, Georgina Higueras, periodista. Bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El presidente Donald Trump ha firmado formalmente la instauración de un nuevo arancel global, del 25% al acero y del 10% al aluminio. Por el momento quedan exentos de las imposiciones arancelarias las importaciones provenientes de México y Canadá. La Unión Europea ha solicitado una exención similar, ya que el 15% de sus exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos en 2017. El temor en Bruselas es que el arancel provoque que una parte de las exportaciones de otros países se dirijan a su mercado cuando entre en vigor la medida proteccionista de Donald Trump. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la guerra comercial con Estados Unidos y sus consecuencias. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Gloria. ¿Cuáles son los objetivos de Trump? Trump ha dicho que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Yo creo que este nuevo paso es abundar en esa escalada del conflicto comercial a nivel internacional, que se ve además abundado por el nombramiento del secretario de Estado de Exteriores al exdirector de la CIA, y creo que desarrolla en un plantel más o menos abierto un conflicto a nivel internacional para repartir juego y para, desde luego, considerar lo que muchas veces ha sido la política internacional, ¿no?, sino una política de expansión de negocio por el mundo. Gracias, Gloria. Sol. Bueno, pues a mí lo que me parece es que es curioso que después de llevar las grandes potencias imponiendo, ¿no?, esto del cero aranceles, el libre comercio, teóricamente a otras muchas economías mucho más débiles durante casi 40 años de neoliberalismo que llevamos, donde esta ha sido la principal bandera, pues ahora queda en evidencia que todo esto del libre comercio básicamente de lo que se trata es de poder. ¿Y cuál es el objetivo de Trump? Pues imponer sus reglas porque puede, ni más ni menos. El contrario a lo que él ha exigido, o a lo que Estados Unidos ha exigido a otros, darle la vuelta, y lo que queda demostrado es que evidentemente esto nunca han sido relaciones entre iguales ni cosas equitativas, sino más bien solo para la parte ganadora. Marta. A mí me parece que Donald Trump es un incompetente con balcón a la calle, claramente, ¿no? O sea, solo hay 2 presidentes que han sido capaces de sugerir este tipo de cosas. Uno que la ejecutó, que fue George Bush, hijo, en 2002, y 2 años después se tuvo que retractar y tuvo que eliminar ese proteccionismo. Y ahora él. Donald Trump funciona siempre
inequívocamente, bajo su punto de vista, en el cortoplacismo. Por lo tanto, yo creo que es una cosa de rédito político. Es decir, Estados Unidos es un mercado suficientemente grande como para que no se note hasta dentro de 3 o 4 años las consecuencias negativas que puede tener este aislacionismo, ¿no? Que a priori puede producir o puede repercutir en un incremento de los puestos de trabajo, pero que a medio y largo plazo, desde luego, provoca el efecto contrario. Gracias, Marta. Carlos. Yo creo que también hay que tener muy en cuenta que está dirigiéndose hacia la base electoral que le ayudó a ganar las elecciones. Los blue collar workers que estaban en las grandes siderurgias del centro de la América profunda, ha caído su popularidad entre ellos un 7%, y a él les había prometido precisamente ese proteccionismo para defender esas siderurgias y defender esos mercados. Realmente esos mercados ya no son importantes, ni internamente siquiera, y estoy de acuerdo, esos puestos de trabajo que supuestamente se van a crear ahora gracias a ese proteccionismo van a desaparecer por otros efectos que podemos hablar más adelante en un plazo bastante breve. Hermenegildo. Mira, el mercantilismo y el proteccionismo están en el ADN de Estados Unidos. Estados Unidos es de los países más proteccionistas y no se puede residenciar solo en Trump y en George Bush, sino que hay una tradición de proteccionismo mucho más extendida. La ventaja que tiene Trump es que no tiene trampa ni cartón, es decir, es que lo dijo, America First, y lo está proclamando, y en la rueda de prensa que dio el otro día con los señores de la industria del acero, dijo, aquí hay grandes compañías del acero y van a ser más grandes todavía. Sin embargo, yo creo que Trump no da puntada sin hilo, es decir, esto hay que ponerlo también en contexto con su política fiscal o tributaria de reducción de impuestos para buscar que vuelvan a instalarse en Estados Unidos las empresas y las industrias que habían salido fuera como consecuencia de políticas fiscales más agresivas. Y estoy plenamente de acuerdo contigo, es decir, esto es un mensaje en clave electoral interna hacia los hillbillies o rednecks, que son su principal base electoral, es decir, la clase media-baja blanca desfavorecida, que ha visto cómo se ha desmantelado la industria y él pretende restablecerla. Georgina. Pues yo creo que a Trump le encanta pegarse tiros en los pies. Y esta política verdaderamente va a ser un tiro en el pie para Estados Unidos. Porque si él ha dicho que una guerra comercial es fácil ganarla, frente a él tenemos a China, que hoy en día no se la puede dejar de lado, que ha dicho que una guerra comercial no es fácil ganarla, que ella está en contra de una guerra comercial, pero que si Estados Unidos le va a declarar la guerra, que desde luego que se va a defender. Y entonces, pues vamos a ver, porque las medidas que tome Estados Unidos contra China y las medidas que pueda tomar China en respuesta a las medidas de Estados Unidos, eso van a suponer un problema enorme para la economía norteamericana, enorme porque muchas de las empresas norteamericanas están en China instaladas y venden a sus propios, o sea, al mismo Estados Unidos, y porque China tiene la deuda de Estados Unidos. Habéis señalado varios elementos, habéis hablado de la tradición del proteccionismo en los Estados Unidos, habéis hablado de las consecuencias que puede tener en términos comerciales o industriales a nivel interno, pero también en la dimensión internacional, con un actor determinante en la producción de acero a nivel mundial como es China. Yo quiero dejar simplemente una cosa encima de la mesa. Se supone que los Estados Unidos será el país favorable a los acuerdos de libre comercio, tanto los bilaterales, que normalmente le beneficiaban mucho, como algunos multilaterales. Estoy pensando en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué va a quedar de los tratados de libre comercio con este planteamiento de Donald Trump? Fíjate, o sea, hay que ir a los números, ¿no? Si miramos el porcentaje del acero que importa Estados Unidos de China, creo que es el 2%, es muy bajo, con lo cual, si alguien tuviera que estar preocupado por la guerra comercial, es precisamente Canadá y México, que son los países que tienen ahora mismo un tratado de libre comercio, el NAFTA o el TLC, sí, de momento, que de momento, que es lo que en la declaración del presidente dice, en la proclamación de ajustar las tarifas, dice, de momento dejamos fuera Canadá y México, pero tengan en cuenta ustedes dos cosas. Primero,
Lo que hacen es invocar una razón de política nacional, que es justamente la exención que contempla el Tratado de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Dice, oiga, ¿cuándo puede usted eximirse de su obligación derivada de haber suscrito el Tratado de la Organización Mundial de Comercio? Cuando alega razones de política nacional. Entonces ha sacado de seguridad nacional, dos informes del secretario de Comercio, uno para el acero y otro para el aluminio, donde dice esto es lo que afecta a la política nacional. ¿En qué consiste la afectación a la política nacional? Las excusas de siempre de los proteccionistas y los contrarios a la libertad de comercio y los enemigos del comercio. Que se destruyen puestos de trabajo y que se produce un desmantelamiento de una industria que es, atención a la palabra mágica, estratégica. Cuando una industria no es rentable, ha pasado en España con el carbón, es que es estratégico. O sea, estratégico significa que pierde dinero. Eso cada vez que un empresario dice esta inversión es estratégica, malo, porque esto va mal. Y yo creo que en este caso se juntan el hambre y las ganas de comer. Es decir, por una parte, él exhibe ante su gente, pues mire usted, aquí quien manda, o sea, ceso a Rex Tillerson, que es el secretario de Estado, cuando todos los iniciados ya sabían que la política exterior hacía tiempo que no la manejaba Rex Tillerson, sino que la maneja el yerno de Trump fundamentalmente. Las reuniones importantes que se mantienen con líderes extranjeros está presente el yerno de Trump, y al mismo tiempo pues decide crear esa imagen de halcón diciendo una guerra comercial no me preocupa. Una guerra comercial siempre termina afectando a los consumidores de Estados Unidos, y lo peor que puede hacer la Unión Europea es responder a los aranceles de Estados Unidos con aranceles contra los levies, las Harley Davidson y cualquier otro producto norteamericano que al final termina afectando a los propios consumidores y a los propios empresarios de la Unión Europea. Bueno, por razones completamente diferentes, ¿no? Es cierto, es bastante cierto que Estados Unidos nunca ha sido un país que verdaderamente ejerciese el libre comercio. Pero en todos estos tratados que se han ido firmando, sobre todo los de última generación, lo que primaban eran otros puntos de negociación y de discusión, porque los aranceles, por ejemplo, en el TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea, o el TPP, el Transpacífico, del que se salió Trump, porque directamente fue una promesa que cumplió, promesa electoral. Pero lo que primaban en estos tratados eran más las normativas y otro tipo de cuestiones, porque, por ejemplo, entre la Unión Europea y Estados Unidos los aranceles, me parece que la media de productos y servicios estaban a entre un 7 y un 13%, 7 por Estados Unidos y 13 por la Unión Europea. Entonces, esto ya estaba eliminado. Lo que ahora hace Trump es simplemente ejercer el poder para contradecir todo con lo que se han apoyado esas obligaciones para países mucho más desfavorecidos y con economías mucho más vulnerables, que era que el libre comercio es bueno porque sí. Claro, es que por lo que la gente protestaba en esos países es porque la firma de esos tratados, la eliminación total de aranceles, es verdad que destruía puestos de trabajo. ¿Qué ocurre? Que en un momento como este y en una economía tan globalizada como la estadounidense, pues está por ver que eso tenga un efecto positivo. ¿Por qué en este momento no toca ni a Canadá ni a México? Porque está renegociando el NAFTA, que, ojo, también está encima de la mesa el salirse de ese tratado. Cuando se cumplieron hace un par de años los 20 años de puesta en vigor del NAFTA, y se evaluó, ¿no?, por parte de los tres gobiernos cuál había sido el resultado, la verdad es que se habían destruido casi 1 millón de puestos de trabajo en Estados Unidos. Había habido sectores que se habían contraído espectacularmente. La peor parte se la había llevado México por las condiciones laborales, el tema de las maquilas, etcétera, ¿no?, las condiciones laborales en las que habían caído, y en Canadá los mayores efectos parecía que habían sido de pérdida de normativas, incluso medioambientales, etcétera, ¿no? Claro que hay efectos negativos. Lo que ocurre es que con esos efectos negativos lo que hemos estado ha sido
comerciando y obligando al resto del mundo durante 40 años. No, por supuesto que él está utilizando esa amenaza sobre Canadá y México para forzarles a aceptar una renegociación profunda del NAFTA. A su favor. Eso no cabe la menor duda. Él lo que aplica es una directiva de seguridad nacional, porque alega que el acero y el aluminio son estratégicos a la hora de fabricar armamento, precisamente, y por lo tanto no pueden depender de mercados exteriores y tienen que depender de su propio mercado, pero su propia producción, perdón. Pero claro, la producción, todo eso, lo que había sido grandes siderurgias en el Rust Belt de Estados Unidos, eso ha desaparecido. En Atlanta hacen una broma sobre Birmingham, Wisconsin, que había sido el gran centro siderúrgico, diciendo, bueno, ¿vas a Birmingham? Bueno, no te olvides de atrasar tu reloj 50 años, porque claro, allí están como 50 años atrás, eso ha desaparecido, toda esa industria ha desaparecido. Hay cálculos que dicen que puede crear 33.000 puestos de trabajo en esa industria estos aranceles, pero perderán 180.000 puestos de trabajo de otras industrias mucho más punta y mucho más en ascenso, que dependen precisamente de conseguir esos metales al mejor precio posible. Toda esta operación, de hecho, es dar un puñetazo más sobre la mesa que es absolutamente inútil para la economía interna norteamericana y que va a ser también inútil frente a China, como bien decía Georgina, porque a China no la va a asustar con esas medidas, evidentemente. Efectivamente, o sea, en la industria desde 2000 hasta 2016 se han perdido 50.000 puestos de trabajo, que es con lo que funciona Trump, que es con el voto, ¿no? Efectivamente, si lo que pretende es con el relanzamiento de la industria siderúrgica fabricar armamento, va a ser el armamento menos competitivo del planeta, o sea, van a poder fabricar 2 pistolas, ¿verdad? Lo cual va a ser contraproducente. No se puede aislar el debate que estamos teniendo de la personalidad del sujeto en cuestión. O sea, es un señor que se dedica a romper barajas todo el rato. O sea, es un señor que quiere dejar huella en la historia y todo el comportamiento que tiene forma parte de su personalidad. Con lo cual, la patología el psicópata social que vive en él no se puede aislar de las decisiones que toma. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque a nivel, lo que comentabas antes, lo que planteabas, Pablo, de salirse de todos los tratados de libre comercio, es que no quiera estar en tratados de libre comercio, es que los quiere crear él, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, fuera del TTIP, fuera de lo que haga falta. Lo que está haciendo es sentenciar a un país como Estados Unidos. A corto, a medio o a largo plazo, bajo mi punto de vista será a medio plazo, que incluso hasta le puede dar un rédito político, va a conseguir efectivamente un incremento del empleo, porque se va, pues lo que se hace de cara a las elecciones, que esto lo sabemos todos, se invierte se inyecta gasto público, se crean puestos de trabajo y empieza a funcionar. Pero esto realmente es contraproducente, ya lo han avisado la industria automovilística y la de la construcción. O sea, es que se van a convertir en los menos competitivos. Esto va a incrementar los precios, esto va a hacer que los precios finales suban, esto va a hacer que la gente no pueda comprarlo, que el consumo se reduzca, que tengan que echar a gente en la calle y que bajen los sueldos, porque de los márgenes de beneficio tocarlos ni hablar. Entonces siempre se afeita por el tema de los salarios. Con lo cual, ¿esto se va a ver inmediatamente? No, lo que se va a ver, que es lo que a mí me preocupa, es que en un plazo de 3-4 años se va a ver que América primero y que ya veremos en el año 4+1, ¿no? Sí, yo lo que creo es que lo de América primero es un absurdo total y absoluto, porque este señor precisamente le está poniendo la alfombra roja a China para que China sea la primera. Claro. O sea, toda la política que está haciendo es una política que beneficia absolutamente a China. Entonces, verdaderamente no se entiende, porque al mismo tiempo dice que la gran amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos ya no es el terrorismo, sino que es China y Rusia. Y luego, sin embargo, toda su política es
ponerle la alfombra roja a China para que China se convierta en el adalid del librecambismo, el adalid del país que más ayuda a los países en vías de desarrollo, a los desarrollados, a todo el mundo. O sea, le está ofreciendo a China situarla en la cúspide, ¿no? Y al mismo tiempo está organizando porque yo creo que el acero y el aluminio es solamente la punta del iceberg de lo que vamos a ver ahora. O sea, ya ha dicho que va a ir contra el déficit comercial que tiene con China, que es de 375.000 millones de dólares, y que quiere reducir 100.000 millones. Y que para reducir ese déficit en 100.000 millones va a atacar a la tecnología, a las telecomunicaciones, a los conductores. ¿Esto qué va a suponer? O sea, esto va a suponer una guerra a todos los niveles en el que verdaderamente China va a perder. Claro, ellos son conscientes, por eso China no la quiere, pero si alguien va a perder va a ser Estados Unidos. Yo creo que Trump está obrando el milagro de que una gran mayoría de gente se convierta a la religión del libre comercio y de la libertad de comercio, cosa que me llena de enorme satisfacción, sobre todo comprobar que las leyes económicas son tan inexorables como la ley de la gravedad, es decir, se cumplen. Y es verdad que lo que provocan los aranceles es de traer recursos de las industrias rentables a las que no lo son y por tanto perjudicar pues los niveles salariales, como muy bien explicabas, lo has explicado perfectamente de una manera muy clara. Luego matizo cosas. Y además, sí, ya me imagino, por eso estoy aquí lanzando la carnaza, ¿no? Claro. Y luego también hay otra cosa que es lo que hace es provocar pues una huida de un recurso muy escaso que es el capital, pues a industrias que no son eficientes. Y además provoca que los pobres consumidores, los trabajadores, vean reducido su nivel adquisitivo, aunque aparentemente se produzcan subidas de sueldo, en definitiva los está rebajando porque está encareciendo los productos. Es decir, yo creo que cualquier gobernante bien intencionado y que de verdad quiera el bienestar de la población del país que gobierna, lo que buscará es que la gente pueda comprar barato y en cambio vender más caro lo que está produciendo. En eso consiste el comercio. Pero fijaos que la excusa, es decir, el argumento que a mí me deja muy perplejo es que vincula beneficio económico con seguridad nacional. Él dice, todo lo que suponga una pérdida de competitividad económica por parte de Estados Unidos considero que es una cuestión de seguridad nacional, con lo cual ya tiene la excusa trazada perfectamente. Luego, por otro lado, yo creo que, y ahí estoy de acuerdo contigo, que lo que en la renegociación de los tratados, él lo ha dicho además, y decía antes que tiene la ventaja de que es muy transparente, es decir, no va con dobles agendas ni con agendas ocultas, dice, yo voy a hacer esto, lo hago, y está muy bien porque guerra avisada no mata soldado y sabes cómo protegerte. Pero lo que está diciendo es que él va a renegociar los términos comerciales, los términos económicos. Hombre, a lo mejor se encuentra con que hay una huida de multinacionales que se van a residenciar en Estados Unidos para producir desde Estados Unidos porque van a tener más ventajas fiscales y encima van a tener protección arancelaria. Es decir, con la globalización económica y cómo está atomizado el capital, y sobre todo con una institución muy importante que es Wall Street, ¿cómo va a evitar Trump que los accionistas de esas industrias que pretende privilegiar no sean de la nacionalidad de sus enemigos en el plano económico? Gloria. Bueno, creo que evidentemente la posición que comentaba ahora Hermenegildo es situarse en la posición de Trump. Trump, la articulación sobre la situación económica, desde luego, tiene que ver con aquello que decía Galbraith, que me perdonen los economistas, de que cuando funciona el Estado protejo al Estado y cuando funciona el mercado protejo al mercado. Yo creo que hay un elemento de, no sé si de moralidad americana o norteamericana, en el que plantean que el egoísmo es un elemento de moralidad y de prosperidad, en la fábula de las abejas de Vanderbilt, ¿no? Cuando Ayn Rand, que habla de la virtud del egoísmo. Exactamente. Entonces, yo creo que en la lógica de Trump tiene que ver con esto. Y además tiene que ver con una moralidad norteamericana de que lo que es bueno para uno es bueno para todos. Y desde luego la visión económica fundamentada en el egoísmo y en la prosperidad personal tiene que ver, al fin y al cabo, con la prosperidad nacional. Y en esa lógica entiendo yo que actúa Trump.
en la lógica de que lo que es bueno para estos empresarios que están azuzándome para generar un espacio de negocio mucho más próspero para Estados Unidos, redundará en un beneficio económico para todas estas personas que pretende y que seguramente tenga sus réditos electorales. Creo que esa es la lógica que debe de seguir, al margen ya de la posibilidad de vencer, ¿no? La frase que decía anteriormente, ¿no? De que la guerra es fácil de ganar. Bueno, vamos a ver si consigue ganar la guerra, pero desde luego parte de esa lógica de que lo que está haciendo, lo que beneficia a unos, beneficia a todos. A ver, eso es lo que el dogma este neoliberal del trickle down o del goteo, ¿no? Que va a llegar al resto. Desde luego, no es que solo lo crea él, es que probablemente lo creen la mayor parte de los americanos, sus votantes, sobre todo, ¿no? Es que estamos en la misma lógica. Y él sabe que lo saben y entendemos que eso es la finalidad de lo que está haciendo. Yo quería meter ahí un maticito, ¿no? Con el tema este de que ahora nos hemos vuelto todos, Dios me libre, de ser fan del libre comercio, ni muchísimo menos. Para lo que debería servir esto que está sucediendo es también para ilustrar algo que ha sido injusto durante muchísimo tiempo, y es decir, las grandes potencias, vuelvo otra vez, Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Potencias comerciales, potencias económicas, llegaron a ser el número uno imponiendo los aranceles más grandes que ha habido en la historia. Entre 1820 y 1870, esa época dorada del liberalismo, los aranceles superaban el 50% en estas dos economías. Por lo tanto, es que todo esto es un timo. Ese es el problema del libre comercio, que es un timo que evidentemente hay cuestiones que hay que proteger, que evidentemente el comercio es bueno, pero que por sí, y esto lo decía Chan con lo de la patada a la escalera, es decir, alguien que llega a través de estos grandes aranceles a ser la potencia mundial, cuando está arriba dice: el libre comercio es fantástico, le pego una patada en la escalera y lo que tenéis que hacer es libre comercio, y así nunca nadie le hará sombra porque es imposible prosperar. Me habéis pedido varias palabras, pero llega el momento de zapping. No sé si recordáis a Conan el Bárbaro y qué tiene que ver todo esto con el acero, pero vais a ver que tiene mucho que ver. Adelante, vídeo. Los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla. Una firma que equivale a una declaración de guerra comercial. Nosotros lo encontramos. Solo somos hombres. Ni dioses, ni gigantes. Solo hombres. Hoy defiendo la seguridad nacional de Estados Unidos al aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio extranjeros. En otro tiempo, muchacho, yo buscaba el acero. El acero significaba para mí más que el oro o las joyas. El gran foco de atención será China, con la que Trump está envuelto en una batalla comercial desde su llegada al poder. El gigante asiático solo es responsable del 2% de las importaciones de acero en Estados Unidos, pero es probable que la medida sea respondida con represalias comerciales. El acero no es fuerte, muchacho. La carne es más fuerte. Desde China, el Ministerio del Comercio denunció en un comunicado que los aranceles anunciados por Washington van a perjudicar profundamente el clima del comercio internacional. La medida tampoco cuenta con el visto bueno dentro del país, pues miembros del Partido Republicano siguen las previsiones de los analistas de que se puede iniciar una guerra comercial que perjudique a todas las partes. En nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar. Acero valirio o acero toledano, el acero sigue siendo fundamental o estratégico. Había varias palabras pedidas. Yo simplemente dejo un tema más encima de la mesa. No es obligatorio que lo agarréis desde el principio, pero ahí lo dejo, que es los problemas que puede representar para Europa esta decisión de Trump. Porque hay, digamos, muchos analistas que señalan que esto podría dividir las estrategias de diferentes estados europeos. La relación tradicional de los británicos con los americanos podría implicar, después del Brexit, yo soluciono mi problema con Estados Unidos y los demás ya irán viendo. Dejo ese tema encima de la mesa, había varias palabras pedidas. Bayo. Yo precisamente quería plantear el tema de Europa. Europa es precisamente el que más, no en volumen, pero
pero sí en coste, en dinero, el que más acero vende a Estados Unidos. Entonces, como se vería perjudicado, según estos aranceles han estimado, en unos 3.800 millones de euros, pues ha pensado en hacer contra aranceles al bourbon, que precisamente Kentucky es el estado donde está el presidente del Senado republicano. Y a las Harley Davidson, como has dicho antes, que vienen de Kentucky, donde está el presidente de la Cámara de Representantes republicano, y a los arándanos, que también se hacen en ese mismo estado, o sea que es que lo han hecho a la medida. Pero claro, todo esto, si él lo que quiere es provocar una guerra, a lo mejor en el acero no sé si se puede confiar, pero en Trump desde luego no. Y entonces enseguida ha dicho, bueno, pues los coches, que ya no estamos hablando de 3.800, sino de 38.000 millones. Y eso sí que puede ser una intención él de decir, vamos a parar, porque realmente los BMWs y los Volvos y todos estos se les están comiendo el mercado a sus General Motors y a sus Ford, y eso sí que estamos hablando de palabras mucho mayores que el acero. También es metal, pero que rueda, y eso es importante. Una cosa que entiende perfectamente el libre comercio y todo el mundo es que el Dow Jones perdió 1,7% el día que se anuncia el tema de los aranceles. Bien, esto por un lado. Por otro lado, el proteccionismo de Donald Trump es una postura radicalizada. O sea, realmente el libre comercio no es la panacea en ninguno de los casos, y tenemos como muestra un botón, está el Z, ¿no? Donde si tú eres un trabajador ya nadie te protege, ya esto en los convenios colectivos y de empresa esto ya ha pasado a mejor vida, y te tienes que ir a una corte de arbitraje internacional a ver si hablan el cirílico que tú hablas para que te atiendan y tal. O sea, por no mencionar que a lo mejor tienes que comer pollo con una determinada cosa que no pasa las condiciones fitosanitarias concretas, ¿no? Por lo tanto, sí que tiene que haber una cierta regulación, no es ni calvo ni con dos coletas, ¿vale? Lo que está sucediendo en este sentido también es una falta de pedagogía económica, es decir, se está estableciendo un sesgo informativo a todos los efectos, y yo creo que la gente entendería mejor que lo de tener un dumping fiscal porque sí, no te va nada bien como ser humano, no te va nada bien, porque el estado de bienestar y las políticas sociales que se tienen que hacer a través de la política y a través de la redistribución y la buena gestión de los recursos se hacen gracias a una cosa que se llaman, oh Dios mío, impuestos, ¿vale? Entonces, no es una buena noticia el recorte de impuestos, no lo es bajo ningún concepto. Y sobre todo no lo es a las grandes riquezas, con lo cual, en fin, me parece que lo mires por donde lo mires, es una muy mala idea. Lógicamente, todo el acero y en el resto de la guerra arancelaria, el resto de los productos que se va a producir, todo ese excedente, todo eso que iba destinado a Estados Unidos, se va a volcar en el resto concretamente en la Unión Europea, que es lo que nos afecta. Y devolviéndote un poco lo que planteabas al principio, desde el Brexit, lógicamente, Inglaterra va a negociar por su cuenta. O sea, esto lo saben hasta los chinos de la China, ¿verdad? Es que es así, y va además a aprovechar pues lo que nosotros también aprovechamos con Latinoamérica, ¿no? Que es una cosa tan identitaria como el idioma. Georgina, Hermenegildo y Gloria. Después. Sí, o sea, está claro que Estados Unidos y Reino Unido ya están intentando ver la Europa post-Brexit, ¿no? Esta misma medida que acaba de tomar ahora Donald Trump de sancionar a Rusia y tal, en solidaridad por el envenenamiento del espía al que Reino Unido ha acusado de que Rusia está detrás, pues ahí se ve que hay ya, o sea, que se están preparando en parte para ese post-Brexit, ¿no? Y lo vamos a ver en montones de medidas. O sea, está claro que un Reino Unido no se va a quedar quieto ante una situación. Además, las negociaciones con Europa no van bien, ¿no? Y lo que ellos consigan, evidentemente, van a intentar, como ya están intentando con China, van a intentar, antes que con China, lo van a intentar con Estados Unidos. Y una de las bazas de la gente que ha votado a favor del Brexit era porque pensaban en la restauración del imperio británico y en las buenas relaciones con Estados Unidos, ¿no?
Entonces eso no se va a poder evitar, ¿no? Benegildo. Mira, en política exterior no hay ni amigos ni enemigos, lo que hay son intereses. Entonces yo creo que por eso el egoísmo es muy bueno, es necesario y está muy bien defender los propios intereses, porque esto además es lo que hay, es una cuestión de realidad. Yo creo que hay una explicación, y con esto me gustaría responder a Gloria, de carácter histórico sobre por qué Estados Unidos es como es. O sea, no hay que olvidar que los peregrinos del Mayflower llevaban en su ADN el calvinismo y esa idea religiosa por la que generar y ganar riqueza es lo que está puesto en el plan de Dios. Nosotros, como hemos tenido esa educación en manos o de curas socialistones o de maestros socialistones, pues resulta hemos sido que, criados por madres y curas. Claro, entonces ellos leyeron con bastante detenimiento lo que decía Agustín de Hipona, San Agustín, cuando decía lo de las dos ciudades, la que lleva al desprecio de uno mismo hasta el amor de Dios y la que lleva al amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo. Entonces el desprecio de uno mismo consistía en que había que ser pobre y en no apetecer las riquezas, porque eso era el germen de todos los males. Mira, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente. A mí la mayor satisfacción que me podrían dar es que mañana me dijeran que Cristóbal Montoro anuncia una rebaja fiscal como la que ha hecho Trump en Estados Unidos. O sea, sería una noticia absolutamente... Y se borró del diccionario la palabra solidaridad, ¿eh? Bueno, así, es que la solidaridad tiene una base voluntaria. Si es obligatoria no es solidaridad, se llama impuesto, por eso lo dice la palabra, impuesto, ¿no? Pero hablando de la libertad de comercio y del capitalismo, etcétera, has traído el ejemplo de China, ¿no? Y lo de la patada a la escalera, que estoy de acuerdo contigo, es muy normal que cuando uno ya está desde los niveles de descontaminación y de descarbonización, pues los países que todavía tienen que seguir quemando carbón o quemando fuel para generar electricidad y que no han desarrollado una industria de energías renovables, pues les diga, oye, que estás contaminando. Y bueno, sí, tú has contaminado mucho antes, déjame contaminar algo. Pero en el caso de China en particular, mira, el mayor desastre que ha habido desde el punto de vista humanitario y económico en la historia de la humanidad se llama el Gran Salto Adelante, que fue el propósito de Mao Zedong de competir con la economía de Inglaterra a base de desmantelar y menos mal que llegó Deng Xiaoping cuando dijo gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones, y por eso introdujo el capitalismo, que parece que a los chinos les ha ido bastante bien, porque todos los años 200, 300 millones de chinos, según los cálculos, abandonan la pobreza, que es una cosa bastante satisfactoria, ¿no? Entonces, las guerras comerciales tienen un problema, que es que se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan, y luego tienen una consecuencia que es, yo creo que aquí no va a haber discrepancia, es que no tienen vencedores. En las guerras comerciales solo hay vencidos. No hay ningún país que pueda exhibir una victoria después de una guerra comercial, porque puede haber una victoria a corto plazo, pero en el medio y en el largo plazo lo que va a haber es un desmantelamiento de la propia economía. Gloria. A ver, hay valores estratégicos en casi todas las potencias mundiales. Creo que lo que había encima de la mesa era una estrategia también de guerra comercial por parte de China, a la que hemos asistido atónitos muchas personas, pero que nos dábamos cuenta de que estaba pasando algo. Y yo creo que las ansias expansionistas, a lo mejor en este momento, y gracias al paso dado por Trump, lo único que pasa es que se visibilizan, y que a lo mejor dentro de las decisiones estratégicas por parte de Trump está visibilizar el conflicto internacional con China. Lo digo porque a lo mejor de eso es de lo que se trata, de visibilizar la expansión o el ansia expansionista de China, que para muchos de forma internacional se quedaban prácticamente en lo ciego de la película. Y quiero recordar que habéis una cosa que me llamó mucho la atención en mi desconocimiento, y es que dentro de los planes estratégicos de seguridad nacional, Trump hablaba de que esto era un problema de seguridad nacional, está facilitar la expansión económica de nuestras empresas, que a mí me parece que un plan estratégico publicado y que tenga como objetivo que, por ejemplo, el señor Rajoy se vaya a finales de marzo a Angola a proveer a nuestras empresas de opciones de negocio en Angola, se asuma como algo que el propio CNI asume públicamente que se dedica a estas cosas. Para mí me parece, es que jamás, o sea, yo hubiera jurado y perjurado que eso no podía estar en un plan estratégico de seguridad nacional. Trump visibiliza lo que para nosotros está oculto. Primero, que hay un plan expansionista de China y que hay que, por fin, afrontar ese combate en el ring. Y, por otro lado, que la seguridad nacional, por supuesto, que tiene que ver con las expansiones económicas
de potencias mundiales. Obviedades para muchos, pero que para otros nos parece absolutamente rompedor. Es una especie como Trump, una especie de ello, ¿verdad? Del exacto. De la política. Sol. Esa parte del inconsciente ahí residual. Ahí está Trump y te lo recuerda. Bueno, a ver, varias cosas. Yo, por un lado, decir que esto es más la forma que el contenido. O sea, es más esa forma agresiva en la que ha planteado esto y de esta manera que el contenido en sí. Yo el año pasado, lo comentábamos antes, justamente en estas fechas, estaba visitando una planta, una acería en Sagunto. Era justamente cuando había un problema muy grande y cuando la Unión Europea, además de una manera temporal, impuso aranceles temporalmente por el dumping del acero chino. O sea, que lo que ocurre es que aquí lo que tenemos es un ser beligerante que lo está utilizando, aparte de para hacer en campaña, para hacer lo que nunca se ha de hacer en relaciones internacionales, que es agredir a otros. ¿Por qué digo esto? Porque Bernie Sanders también estaba en contra de firmar los tratados de libre comercio e inversión. Pero no por las mismas razones y, por supuesto, no con las mismas consecuencias. O sea, porque evidentemente estoy contestando a Hermenegildo, que ha entrado ahí como con el tema de la ética protestante y el espíritu del capitalismo y las panaceas del egoísmo como eje central de la vida, y yo soy ecofeminista. Entonces hay muchas razones para estar en contra del libre comercio, empezando por la propia razón más básica, y es que un pimiento que viaja 2.000 kilómetros porque lo fabrican en un sitio donde la gente está mucho más explotada y por eso en el mercado me cuesta €1 menos, no es eficiente ecológica ni vitalmente para la humanidad. Yo creo que uno de los acuerdos que vamos a ver más peligroso en el asalto de Trump dentro de muy poco, y eso nos lo muestra el que se haya cargado a Tillerson, o sea, su secretario de Estado poniendo a Pompeo, que es lo más radical, ¿no? Eso tiene que ver con el acuerdo nuclear con Irán. Y ahí, o sea, todo esto que estamos viendo y tal es simplemente el primer paso de una política mucho más agresiva, una política mucho más peligrosa y una política que no sabemos a dónde nos va a llevar, porque yo creo que el fin del acuerdo nuclear con Irán puede arrojar de verdad, o sea, es echar al fuego de Oriente Próximo, echarle gasolina por un tubo, y por dónde vamos a salir no lo sé. Bueno, lo de China, evidentemente, cuando has dicho, Hermenegildo, que China se beneficia del capitalismo, menudo capitalismo, porque vamos, es un capitalismo donde las grandes industrias las tiene el ejército y donde prácticamente está todo subvencionado por el Estado, o sea que de libre comercio interno nada. Lo que hacen es que tienen una sobreproducción tremenda, precisamente por esa forma de funcionar internamente, y entonces la lanzan a bajo precio a todos los mercados internacionales. O sea que es un capitalismo también muy de libre comercio, muy de libre comercio no es. Y en una guerra comercial, además, lo va a tener mal Estados Unidos, porque antes he hecho broma con el Bourbon y la Harley Davidson, pero claro, estamos hablando de la soja de Iowa, y ahí sí que puede hundir. O sea que yo quiero avisar de otra cosa, y es que puede no llegar a aprobarse esto, pueden llegar los propios republicanos, porque tienen luego que responder. Estos senadores, estos congresistas de la Cámara de Representantes, luego responden personalmente ante sus votantes. Y lo que no pueden es ir a Kentucky, a Iowa y a Wyoming y a esto y decir, sí, hemos decidido iniciar una guerra comercial y ahora os estáis perjudicando todos, ¿no? O sea que tampoco demos por cerrado este capítulo. Estamos llegando al final, me dicen de realización que se termina el programa, pero volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Hermenegildo, minuto de conclusiones. Mira, yo creo que siempre es una malísima noticia que haya restricciones a la libertad de comercio, a la libertad de inversión, y que se vuelva a una senda proteccionista que ha estado siempre en el ADN de Estados Unidos. Yo creo que las políticas keynesianas tienen muy corto plazo, tratar de inyectar dinero público, en este caso por la vía de aranceles, o puede ser por la vía de subvenciones, o por la vía de crear barreras para que entren productos de otros países, pues tiene un recorrido muy corto y al final lo que va a hacer es afectar a Estados Unidos más que al resto. Pero es verdad
que lo que puede hacer es desencadenar reacciones desproporcionadas por parte de otros socios que tienen una terminación incierta. Es decir, ¿qué haga la Unión Europea? Pues Estados Unidos tiene un interés directo en que se produzca una división en el seno de la Unión Europea. Hay un objetivo de política exterior y va a utilizar esa política comercial, y en esa trampa no hay que caer. Georgina. Yo creo que la guerra comercial, como antes se ha dicho y como dice el presidente chino Xi Jinping, no beneficia a nadie y al contrario, o sea, hay un montón de perdedores en esa guerra comercial. Y lo que está claro es que la guerra comercial ha comenzado, no sabemos a dónde va a llegar, pero por el cortoplacismo de Trump, que le va a beneficiar, a lo mejor ya está preparando las elecciones y su reelección con 4 votantes más, eso puede suponer pues que haya una recesión nueva a nivel mundial, porque las consecuencias de una guerra comercial no se pueden prever, sobre todo a grandes niveles, o sea, si es con la Unión Europea, si es con China, o sea, no se pueden prever. Marta. Sí, un proteccionismo radical, que es lo que pretende Donald Trump, lo que implica es un coste social elevadísimo por un tema de aislamiento, de generarse oligopolios en el medio plazo, por carencia de productos, bajada de sueldos y expulsión del mercado laboral de las personas. Esto por un lado. Hemos hablado de que las guerras comerciales no hay país que gane, efectivamente, porque lo que ganan son los intereses económicos, ¿no? Que es a los que está el servicio, pues los presidentes de este pelaje, ¿no? No podemos tampoco perder de vista, no quiero dejar de decir qué decisiones se están tomando en las urnas. Decisiones que dices, ¿cómo es posible que se esté votando esto? Es posible porque hay un sesgo informativo importante que está llevando a conclusiones precipitadas sin la pedagogía comunicativa y económica de la que hablaba antes. Y creo que no me da tiempo más, pero vamos, básicamente es una mala idea 360, se mire por donde se mire. Bayo. Bueno, lo que está haciendo Trump, de hecho, es casi el gran contraataque del dinosaurio que se acaba, porque, claro, él está acostumbrado a que Estados Unidos ha impuesto su ley no solamente militar, sino económica en el mundo entero, y con el ascenso de China y con la consolidación también de una economía europea que puede rivalizar en muchas cosas, hablábamos antes de los coches, con Estados Unidos está empezando a perder esa hegemonía, esa preeminencia, y de repente se le ocurre que la forma de mantenerla es empezar a dar puñetazos sobre la mesa. Evidentemente es una locura lo que está haciendo, porque le va a ir también muy mal a medio plazo para sus votantes. Pero es que él solamente piensa en 2 años vista. Claro. Y como piensa en 2 años vista y lo que quiere es ser reelegido él, a él le da igual que haya todas las consecuencias que estamos hablando aquí. Él solo piensa en sí mismo. Gloria. Yo creo que se puede luchar contra Trump o contra la parodia de Trump. Y creo que la parodia de Trump es un escudo de protección para Trump. Creo que lo que decía antes Georgina, ¿no? El reconocimiento prácticamente o el tratamiento hacia Irán como si fuera el Estado Islámico, como si incardinara todos los males del universo, el reconocimiento de la capital de Jerusalén, el cuarteto que dirige y mangonea cualquier tipo de estrategia política internacional económica, es lo que de verdad tenemos que atacar de una forma visibilizando lo que está pasando. Y creo que el verdadero peligro está ahí, en su relación con el Estado Islámico, con Irán, el refuerzo de determinado tipo de reconocimiento de Israel. Otro día hablaba de que los territorios ocupados eran el Estado de Israel. Quiero decir, creo que realmente el problema político está ahí y que el gran peligro mundial atraviesa ese reconocimiento o esa competencia directa con Irán, que desde luego tiene consecuencias impredecibles. Sol. Bueno, pues creo que es evidente que Estados Unidos, esto es un dato que al final no había dado, perdió el título de potencia comercial mundial en 2008 a favor de China. Evidentemente, en un mundo que pasa de ser un mundo bipolar a un mundo multipolar, a lo que estamos asistiendo básicamente es a lo mismo de siempre por otras vías, que es de una manera agresiva tratar de imponer la voluntad en un escenario que está cambiando.
y es algo bastante peligroso, es algo que se puede combatir desde una perspectiva contraria al libre comercio, ese libre comercio que en realidad no ha existido nunca en las relaciones internacionales, repito, es más un mito que otra cosa, pero se puede combatir esta actitud que toma Trump, pero que comparte mucha gente en Estados Unidos y muchos de ellos dentro de los republicanos, que de lo que va es de continuar por vías no pacíficas relaciones comerciales. Muchísimas gracias, Sol. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.